chicos y chicas de una clase con Gancho Junior. Buenos días. Pues nada, otra vez aquí tu maestro con un nuevo vídeo. Prestad mucha atención a este vídeo que es muy importante, ¿eh? Vamos a ver nada más y nada menos que el sistema métrico decimal. ¿Vale? Ahí vemos, este es un sistema que se usa para medir todas aquellas cosas que se puedan medir. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Cuando queremos medir cualquier objeto, los objetos se pueden medir de diferentes dependiendo de la magnitud, ¿vale? Utilizamos el sistema métrico decimal. Lo llamamos sistema porque es una serie de normas, métrico porque es una norma para realizar medidas y decimal porque va de 10 en 10, ¿vale? ¿Qué podemos medir? Pues la longitud o la distancia entre dos puntos, lo que mide una puerta, lo que mide una goma, la distancia que hay entre Jerez y el puerto de Santa María. También podemos medir la capacidad, que es la cantidad de líquido que cabe en una botella, en un recipiente, ¿vale? El líquido. Del líquido de una piscina, el líquido de un zumo, un tetabris de zumo, el líquido que hay en un tarro de leche. Y por último podemos medir la masa que es el peso, lo que pesamos nosotros, lo que pesa un libro, lo que pesa una bolsa de alimentos, ¿vale? Todas estas tres cosas son magnitudes. Que lo pongo aquí, que es una magnitud. Pues una magnitud es todo aquello que se puede medir, como la altura, las temperaturas, el peso de un objeto, la distancia entre dos objetos, la cantidad de líquido que cabe en una botella, el tiempo también podemos medirlo, ¿vale? Así que podemos medir el tiempo en horas, minutos y segundos. ¿Qué magnitudes vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar la magnitud de la longitud, ¿vale? Que es la altura, lo que mide, siempre sirven para medir distancias y altura. Y la unidad principal es el metro. Esto lo tenéis que aprender muy bien, ¿eh? Cópiate esto en el cuaderno de matemáticas, ¿vale? Copiáis este cuadrito, medidas de longitud. No hace falta que copiéis los dibujitos. Sirven para medir distancia y altura. El metro es la unidad principal. ¿Cuál es la siguiente que vamos a copiar? Y vamos a estudiar las medidas de masa, ¿vale? No copiéis los dibujitos, pero sí copiéis el texto. Sirven para saber cuánto pesa algo. El kilo, el kilogramo o el kilogramo es la unidad principal, ¿vale? En un kilo hay 1000 gramos. Lo copiamos en el cuaderno de matemáticas. Y por último, lo último que vamos a ver es las medidas de capacidad. ¿Qué es la capacidad? Pues la cantidad de líquido que hay en un recipiente, ¿vale? Teniendo en cuenta que la unidad de medida principal es el litro, ¿vale? El litro. Pues lo copia esto también en tu cuaderno de matemáticas y ya tendríamos tres. Las medidas de longitud, las medidas de masa y las medidas de capacidad. Vamos a ir viendo una por una, pero eso sí, tenéis que prestar mucha atención porque esto es un tema muy difícil, ¿vale? La longitud, pues la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Aquí vemos la distancia que hay entre un pueblo y otro, lo que mide esta calle. Podemos medir este punzón. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues lógicamente con un metro no. Hay diferentes instrumentos. Podemos medir un lápiz, podemos medir la altura de un chico o de una chica, ¿vale? Y esto sí lo tenéis que memorizar bien, ¿eh? La unidad principal de medida es el metro. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir la longitud? Pues hay muchos, pero nosotros vamos a concretar tres. La regla, que es para medir instrumentos pequeños, ¿vale? El metro, que es para medir distancias cortas, como por ejemplo, mm, pues no, pues la altura o la anchura de una mesa, la altura de una anchura de una puerta, ¿vale? Y luego ya para medir distancias largas, pues utilizamos la cinta métrica. Pues vamos a medir la pista del colegio, pues tenemos que utilizar la cinta métrica, ¿vale? Que ya nos permite medir distancias más largas. Dependiendo de lo que vayamos a medir, pues utilizaremos un instrumento u otro. Si son pequeños, pues la regla. Si son medianos, como una puerta o un libro la altura de una silla,
no podemos utilizar la regla, utilizamos el metro. Y si son muy grandes, pues ya utilizamos la cinta métrica. La longitud, prestar mucha atención a esto, ¿vale? Esta tablita la tenéis que memorizar y la tenéis que copiar en vuestro cuaderno, porque de esta tablita van a salir también la masa y la capacidad. Esta tablita, la unidad de medida es el metro, ¿lo veis? Y los que son mayores que el metro son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Estas tres unidades son mayores que el metro. Y las que son más pequeñitas que el metro, que se llaman submúltiplos, son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Solo tenemos que tener en cuenta una cosa, que si vamos a pasar de una unidad mayor, o sea, de estas tres, a una más pequeñita, tenemos que multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? Por 10. Al principio decimos que era nuestro sistema métrico decimal, que iban de 10 en 10. Si queremos pasar de kilómetro a hectómetro, ¿vale? Hay que multiplicar por 10. Si queremos pasar de kilómetro a decámetro, ahí hay que multiplicar 2 veces por 10. No sería 20, ojo, chicos, chicas. Serían 10 por 10, serían 100. Hay que multiplicar por 100. Y así sucesivamente en función de los saltos o de los pasos que tendríamos que dar, ¿vale? ¿Qué ocurre si podremos pasar, si tuviéramos que pasar de una unidad pequeña, como por ejemplo el metro, al decámetro, que es mayor? Pues lógicamente el número se hace más pequeño. De una menor a una mayor, el número se hace más pequeño. ¿Cómo lo haríamos? Pues dividiendo. ¿Dividiendo por cuánto? Por 10. Cada vez que demos un pasito hay que dividir por 10, ¿vale? ¿Quedamos 2? Pues entonces ya no sería por 10, sería por 100. ¿Quedamos 3? Como el caso de metro a kilómetro, pues dividiríamos por 1000. Cada vez que demos un paso es un 0, ¿vale? Y nada. Entonces ahora vamos a explicar cómo se hace con un ejemplito. Mira, de kilómetro, cada vez que pasamos una unidad a otra, tenemos que copiar esta tablita que hay aquí. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro, ¿vale? Como estamos aquí en kilómetro y hay que pasar a hectómetro, ¿vale? Hemos dado un salto, con lo cual un kilómetro se deja el mismo número, el 1, y multiplicamos por 10. 1 por 10 son 10 hectómetros, ¿vale? Vamos a ver otro caso. Tenemos que pasar de hectómetro a metro. En hectómetro nos colocamos aquí y para pasar a metro damos dos saltos, 1 y 2, con lo cual tenemos que multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque hemos dado dos saltos, 1 y 2, ¿vale? Entonces sería un hectómetro, 1 por 100, pues 100 sería, ¿vale? Lo mismo ocurre con la masa. Lo único que cambia la nomenclatura, la forma de llamarlo. La unidad principal es el kilo. Kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centígramo y miligramo. Pero la unidad, el cambio de unidad es lo mismo, multiplicando y dividiendo, hacia adelante o hacia detrás. ¿Qué instrumento utilizamos para medir la masa? Pues balanzas y pesos. La capacidad, pues la misma tabla, solo que kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, que es la unidad principal, decilitro, centilitro y mililitro. ¿Cuál instrumento utilizamos para medir la capacidad? Pues unos vasos medidores, ¿vale? Pues nada, esto es lo más simple del vídeo. Lo más complicado queda explicarlo en clase, que es el cambio de unidades, para pasar de una unidad a otra. Así que copia eso en el cuaderno de matemáticas para que el día siguiente puedas empezar las clases de matemáticas en clase, los apuntes muy bien, ¿vale? Y ya te explicaré en clase cómo pasar de una unidad a otra. Gracias, hasta luego.